la señal de Radio Televisión de Veracruz, les damos la bienvenida a Sororidad Fest. El día de hoy vamos a iniciar y me encantaría comentarles y mencionarles algunos de los nombres de mujeres indígenas, que hoy es el tema, los derechos de las mujeres indígenas. Mujeres como Eufrosina Cruz Mendoza, que ha sido política indígena zapoteca, como Natalia López López, una pequeña de Ixhuatlancillo, muy cerca de la ciudad de Orizaba, y que ha crecido en Nuevo León y también ha estado cerca de la oratoria. Lupita, esta mujer indígena que forma parte de Abejas de Acteal, allá en Chiapas, y que se ha vuelto líder dentro del feminismo indígena. Rigoberta Menchú, indígena guatemalteca, Premio Nobel de la Paz. Podemos mencionar a Yalitza Aparicio, actriz, y además ella oaxaqueña, y muchas otras mujeres indígenas que hoy están creciendo, están naciendo y se están visibilizando. Los derechos de las mujeres indígenas es el tema de hoy aquí en Sororidad Es. Iniciamos, bienvenidos, bienvenidas. Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas inherentes a la naturaleza de la persona, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral del individuo que vive en una sociedad jurídicamente organizada. Estos derechos establecidos en la Constitución y en las leyes deben ser reconocidos y garantizados por el Estado, así que todas las personas tienen estos derechos, sin importar etnia, sexo, idioma, religión, opinión política, posición económica o cualquier otra condición. Desde la Cuarta Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en 1995 en Beijing, donde las mujeres indígenas visibilizaron sus reclamos específicos, derechos y demandas, que no podían separarse de su pertenencia a los pueblos indígenas, hasta la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en 2015. Las organizaciones de mujeres indígenas han jugado un papel activo y se han sostenido a lo largo del tiempo en la defensa de sus derechos individuales y colectivos. De acuerdo a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la Dirección de Promoción y Difusión de Derechos Humanos de los Pueblos y Comunidades Indígenas, se dan a conocer los derechos de las mujeres indígenas, de los que podemos mencionar: tener una vida digna, el reconocimiento de sí mismas como integrantes de un grupo étnico específico, con un gran sentido de respeto y orgullo, y con derecho a que no se les discrimine por ello. Estar protegidas por sus familias, comunidades y gobierno. Hablar la lengua aprendida de sus ancestros y transmitirla a sus hijos e hijas, así como expresar sus sentimientos, necesidades y creaciones en su propia lengua. Que se reconozca su trabajo, tanto en la casa como fuera de ella. No ser maltratadas física, sexual o psicológicamente. Ser informada de los métodos para decidir el número de familia que quiere tener. Elegir o no casarse libremente sin presiones de sus familiares o de ninguna otra persona. Participar activamente con voz y voto y ser escuchada en las asambleas. Tener acceso a la tierra en igualdad de condiciones que los hombres en las formas establecidas por la Constitución y las diferentes leyes. Vivir dignamente de acuerdo con las costumbres y tradiciones de su comunidad, entre otros. México es un amplio abanico cultural en el que se desarrolla la vida de los pueblos indígenas y afromexicanos. De acuerdo a la encuesta intercensal de 2015 y el criterio de hogar, la población indígena asciende a 12.025.947 personas, que constituye el 10.1% de la población total. Entre ellos, 6.146.479 son mujeres y 5.879.468 son hombres. A pesar de que existe presencia de población indígena en todas las entidades del país, más de 75% se concentra en 8 estados: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, México, Puebla, Yucatán, Guerrero e Hidalgo. Dentro de los grupos indígenas, las mujeres, que constituyen alrededor de 51%, son las más afectadas por la discriminación, ya que los motivos de exclusión por su condición indígena pueden ser la religión o costumbres, además de situaciones de violencia y exclusión por razones de género. Esto se ve reflejado en distintos escenarios de la vida cotidiana, como son las pocas oportunidades para acceder al mercado laboral, dificultades geográficas, la escasa participación política o la escolaridad.
Pese a su existencia histórica, el reconocimiento de los pueblos indígenas ha tenido dos grandes momentos. El primero fue en 1992, al establecerse en el artículo 4 de la Constitución Federal que la nación mexicana tiene una composición pluricultural sustentada en sus pueblos indígenas, por lo que la ley protegería sus lenguas, cultura, usos, costumbres, organizaciones, entre otros elementos. El segundo deviene de diversos acontecimientos y movimientos sociales que propiciaron que en el año 2001 se realizara la reforma constitucional sobre derechos y culturas indígenas. Lo cierto es que debemos trabajar como sociedad para construir una vida digna y hacer válidos los derechos humanos de las mujeres indígenas, para lo que será necesario saber escuchar, saber compartir, saber trabajar pensando en el bienestar de todas y todos, conocer cuál es la realidad actual, saber combatir la discriminación y saber cómo fomentar la igualdad y la participación en general. Y es por eso que aquí en Sororidades el tema es las mujeres indígenas, los derechos humanos. ¿Qué pasa aquí? Hoy esta mesa y este estudio se viste de lujo, al igual que todas nuestras emisiones, porque en esta cuarta temporada vamos a hablar con 3 mujeres que se dedican también al activismo, que están trabajando, pero que también llevan esta parte de los derechos de las mujeres indígenas, y vamos a saber de qué se trata. Hoy me da mucho gusto recibir a Zenaida Montiel. Ella es antropóloga, lingüista, promotora cultural y lingüística de las lenguas de México, locutora del programa El Sensontle, transmitido por Radio Más en su momento, y también Notilenguas. Y me da mucho gusto tenerte aquí, mi querida Zenaida. ¿Cómo estás? Hola, Carla. Para mí es un placer estar aquí. Créeme que estoy emocionada para poder aportar acerca de los derechos de las mujeres y también dar a conocer hasta dónde las mujeres indígenas conocen estos derechos. Sobre todo eso. Muchísimas gracias. Lucía Tepole Ortega, profesora de telesecundaria, recién llegada también de la bella Sierra de Songolica. Muchísimas gracias, mi querida Lucía, por estar con nosotras también. Onechnotske, pampatitlapovasque, pstlen, se cualtesticchevasque, papaticpalhuisque, tum, masagualignime, seguame, umpa y technualtepetl, Songolica. Pues muchas gracias por la invitación. Estoy igualmente muy feliz de estar compartiendo con todas ustedes pues este tema tan relevante sobre los derechos y lo que podemos hacer en las regiones indígenas con las mujeres, y bueno, pues orgullosa de ser de la Sierra de Songolica. Muchísimas gracias, Lucía. También Geraldine Sánchez Morales, ella es titular de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz, gran conocedora también del tema y sobre todo que venimos a compartir, Geraldine, con toda la audiencia. ¿Cómo estás? Gracias por súper, no, al contrario, súper emocionada, súper contenta. Es fantástico siempre coincidir con mujeres que hacen de la lucha de los derechos humanos su día a día, ¿no? Entonces creo que será una mesa bastante interesante, ya lo vimos en el preámbulo, y creo que vamos a aterrizar ideas muy puntuales sobre esta lucha que sigue. O sea que nuestros 56 minutos creo que no nos van a alcanzar mucho, pero vamos a tratar de sacarle mucho jugo también, porque vamos a empezar por visibilizar, por demostrar y también por reconocer los derechos de las mujeres indígenas. ¿Cuáles son los derechos de las mujeres indígenas? Y decimos, es una pregunta muy básica, antes de entrar al aire comentábamos, pero el hecho de decir cuáles son los derechos es que no nos ha quedado muy claro a la sociedad cuáles son. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué tan violentados han sido los derechos de las mujeres indígenas? Ok, bueno, a ver, creo que una de las grandes problemáticas que nos encontramos al día a día y que obedece mucho a la reforma constitucional del 2011 es que transformamos nuestro lenguaje y empezamos ahora a hablar de derechos humanos, ¿no? Sí. Entonces, la primera duda era ¿qué derechos tengo y qué derechos no tengo? Y es tan sencillo como que las mujeres indígenas tienen absolutamente todos los derechos que todas las demás personas lo tienen. Simplemente que las autoridades tienen un deber reforzado con las mujeres indígenas, y este deber reforzado obedece a la exclusión, a la discriminación, a la marginación, al racismo, al clasismo que lamentablemente existe en nuestro país y que ha impedido y generado obstáculos para que las mujeres indígenas pues no puedan acceder a sus derechos humanos, ¿no? Entonces ellas tienen absolutamente todos los mismos derechos, pero con acciones reforzadas. Es decir, el Estado tiene que hacer más allá de lo que tendría que ser tradicionalmente, porque hay toda una construcción estructural de discriminación. Es decir, ellas han sufrido discriminación no ahorita, no ayer, no un mes, sino
generaciones tras generaciones que les han impedido que puedan ejercer plenamente sus derechos. O sea, es como doble discriminación, hasta triple, ¿no? El hecho de ser exactamente mujeres, el hecho de ser mujeres, ser indígenas y vivir en la pobreza. Quizá un punto nodal de lo que acaba de decir Geraldine es la información. La información y la formación. ¿Por qué? Porque nuestras regiones indígenas pues están en una ubicación geográfica donde a veces es menos fácil que aterrice la información en cualquiera de sus versiones, ya sea a través de medios escritos o digitales. Afortunadamente, bueno, en tiempos muy recientes, pues ya la conectividad, la internet o de repente la televisión, pues ya han ido aterrizando en algunas comunidades. Como que han visibilizado también. No obstante, creo que sí hace falta todavía mucho trabajo de información para que cada una de las mujeres de las regiones indígenas conozcan de estos derechos humanos que, como bien dicen, pues nos pertenecen a todos, sin importar cuál sea nuestra condición cultural, política, social. Y bueno, yo también refiero a la parte de la formación, porque es ahí donde los y las profesoras tenemos una gran responsabilidad. A través de asignaturas como formación cívica y ética, lo tenemos como uno de los contenidos educativos básicos para que nosotros hablemos tanto de los distintos estereotipos que existen, como la marginación, la discriminación, pero también de los derechos. ¿Cuántas lenguas se hablan aquí en Veracruz? ¿Cuántas lenguas hay criterios que han ido ahí todavía redefiniéndose. 15 lenguas indígenas, cada una con sus variantes. Entonces tenemos un mundo de lenguas, digo, a nivel nacional, 364 lenguas indígenas, que es realmente un mundo, una cosmovisión diversa en la que cada cultura, cada comunidad tiene formas específicas, incluso de entender lo que es un derecho. O sea, aunque constitucionalmente estén definidos, cada comunidad tiene una forma particular de decir cómo está la organización y cómo están los derechos y las funciones que ocupa cada persona dentro de una comunidad. Ahorita que mencionabas, Lucía, el hecho de las tecnologías, ¿no? De este nuevo acercamiento que hay, que tanto tiene sus variantes buenas como malas, o positivas o negativas, pero las oportunidades para las mujeres indígenas han crecido a través de las tecnologías. Vamos, en algún momento las tres han estado en medios de comunicación, han tenido la oportunidad de promover las lenguas, las tradiciones, etcétera, etcétera, pero ¿sigue ayudando? ¿Sigue siendo positivo? Pues yo creo que sí, porque cuando uno transmite una información en su lengua materna, la gente se va identificando con ello, ¿no? O sea, anteriormente no se daba a conocer, o si eres hablante eras discriminada también, ¿no? Sí. Pero mediante el fortalecimiento, la sensibilización hacia las lenguas originarias, la gente, al escuchar un programa de radio en su propia lengua, se va identificando, también va fortaleciendo en hablar su lengua. Aquellas personas que ya no les enseñaban sus hijos su lengua, la empiezan a hablar, ¿no? Pero también hay gente, por ejemplo, que es difícil entrar en un mundo de esa persona que ha sido discriminada desde la infancia. Entonces, hay gente o hay madres de familia, hablando de mujeres, que no les enseñan su lengua materna, no porque no quieran, sino por la discriminación que han tenido. Para evitar la discriminación hacia sus hijos, ¿no? Porque anteriormente, al hablar tu lengua materna, te castigaban, lava el baño de la escuela, o sea, hasta el sistema educativo hacía eso. ¿Fueron violentadas en algún momento? Claro, sí, claro, porque te castigaban, te decían, hasta había un jefe de grupo, por ejemplo, que siendo hablante, pero como era jefe o jefa, hablando de mujeres, si tantito te escuchaba que estás cuchicheando en tu lengua materna, maestro, aquella persona habló en su lengua, órale, a traer leña, a un tercio de leña o a la milpa por hablar tu lengua materna. Entonces, eras castigado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Como hablante solo te quedaba dos cosas. No hablas tu lengua o
retas en seguir hablando tu lengua y difundiendo. ¿Se daba más en las mujeres o en los hombres también? En los hombres y mujeres. En ese caso sí era más parejo, ¿no? Era Parejo, más en sí, general. era porque pensemos también, retomemos, que el sistema educativo estaba, digamos, cimentado en una visión homogeneizante, donde tenía que, pues, acabarse todo aquello que se considerara como arcaico o como que restaba hacia el desarrollo del país. Y ahí era donde se veía a los indígenas como un lastre, ¿no? Como algo que no ayudaba a desarrollar. Afortunadamente, gracias a la reforma al artículo 2 constitucional, a la promulgación de la Ley General de Derechos de los pueblos, derechos lingüísticos de los pueblos indígenas, bueno, ahora ningún maestro, ninguno, de ningún nivel educativo puede permitirse el castigar a un alumno por el hecho de ser hablante o manifestar en cualquier momento o espacio hablar su lengua indígena. Hoy con la reforma educativa, por ejemplo, para secundaria, tenemos la gran oportunidad que el campo de formación del lenguaje está cimentado en 4 asignaturas: español, inglés, pero también lengua indígena como primera lengua y lengua indígena como segunda lengua. Pero eso nada más en las zonas... no, debería ser en general. ¿Por qué? Porque habemos indígenas tanto en aquellas regiones propiamente indígenas, pero también en las regiones urbanas. Aquí ha migrado mucha población indígena y la gente que es de estas regiones, que no ha aprendido o que no tiene una historia, una raíz directa de esa raíz indígena, tenga la oportunidad de acercarse a conocer lo que es parte de nuestra historia. Y en ello, bueno, estriba también conocer los derechos de las mujeres indígenas en todos los entornos, tanto en las regiones indígenas como en las regiones urbanas. ¿Cuántas mujeres de origen indígena, por necesidad de trabajar, se tienen que trasladar a zonas urbanas, ya sea para el servicio doméstico, ya sea para la venta de sus artesanías, ya sea para profesionalizarse? Yo quiero hacer mucho énfasis en eso, porque de repente nos quedamos con la idea de la mujer indígena que se dedica allá en la comunidad a las labores del hogar, a la elaboración de artesanías, a la crianza de los hijos. Pero yo quiero hacer mucho énfasis en aquellas a las que rompiendo todo ese bagaje tradicional de quédate en tu casa solamente a criar hijos, nos hemos aventurado a salir y a hacer una carrera, ya sea de profesora, de ingenieras, hay mujeres indígenas ingenieras, hacer algún tipo de desarrollo político también, gestoras, hacer algún posgrado que a lo mejor no pensaría, oye, hizo un doctorado, pero es una mujer indígena. Pues claro, porque en las mujeres indígenas también hay esa capacidad de mostrarse a sí misma, de mostrar a su comunidad y ser útil para la sociedad. Oye, pero lamentablemente todavía eso falta mucho, ¿no? En cuanto a los derechos, digo, mucho. Y son casos como los nombres que mencionaba al inicio, que son contadas las mujeres indígenas. Y muchas veces, por ejemplo, cuando una mujer sale de su comunidad, es etapa de rebeldía. Exacto. ¿No? Eso se considera. No, es rebelde, es maleducada. O ya no se va a casar. No obedeció al señor de la casa, ¿no? A papá, abuelo, porque seguimos siendo parte del sistema. Pero aunque el papá te haya dado permiso, es la sociedad o la comunidad te empieza a catalogar como es rebelde. Vas a ver que no va a estudiar, solo va a traer un hijo, va a ser madre soltera. Te empiezan a criticar de que cómo vas a regresar si tú sales de tu comunidad. Claro. Y aparte es como una visión dual. Por ejemplo, es la señalización dentro de la propia comunidad, porque te atreves a romper también esta visión tradicionalista, y aparte viene ahora la visión infantilizadora de la sociedad que está fuera de la comunidad. Pero dicen, ay, es que pobrecita la mujer que salió, ay, no. Y empezamos como a tratarlas como si fuesen niñas. Eso pasa muy seguido. Hay dos tener casos. Las consideraciones como de apapacho. Y entonces dices, no, a ver,
Simplemente, si yo me atreví a romper con esta idea de mi comunidad, no es para que tú vengas y me trates como una niña, sino para que me reconozcas en toda mi plenitud como una mujer que es capaz de poder tomar sus decisiones. Esto se lo aprendí. Pero el índice, por ejemplo, de mujeres que salen de su casa son precisamente para que puedan ayudar al servicio doméstico, y es ahí donde también las infantilizan, como estás mencionando. Sí, no, ese es un tema bien duro. Hay un amparo que conoció la Suprema Corte de la Nación de una mujer que salió de su comunidad, llegó a la Ciudad de México, empezó a ser trabajadora doméstica, y como si fuese un objeto, su jefa le dice, te paso con mi hija, porque como ya tuvo mi hija hijos, ahora por favor te toca a ti ayudarla. Sí. Y como ya iba creciendo y creciendo y creciendo, dicen, bueno, sabes que ya no necesito de tus servicios, y así. Ahora adiós. Mándame a tu hermanita que está más chiquita, ¿no? Que claro, son de regiones así. Y pensamos que les estamos haciendo hasta el favor. El favor. No, pero eso es un pensamiento bien colonial. Sí, claro. Donde replicamos las prácticas de la colonia en la cual los pueblos y comunidades indígenas pues trabajaban como esclavos y pasaban como propiedad entre sus amos. Es exactamente lo mismo, pero ahora con esta idea de, pues es que le estamos apoyando porque salió de su comunidad. Es el apoyo. No, es que ahora está en la ciudad donde hay mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Por el hecho de la ignorancia. Tráete a una chica de la sierra, porque ella no viene maleada. No cobra caro y además te va a reclamar derechos. Claro. Te va a reclamar derechos. No, y también el hecho de, cómo dices, ahora ya nada más es como yo, mujer, hombre, blanco, de ciudad, Salvador, de ciudad. Ahora te estoy dando la oportunidad de que vivas en unas mejores condiciones. Y eso es algo bien interesante cuando hablamos de los derechos de las mujeres indígenas y de los pueblos y comunidades indígenas, porque pensamos que la mejor manera de vivir es la que tenemos aquí en la ciudad, y no la que tienen en sus comunidades. Que es mucho más sana, que es mucho más armónica, mucho más cercana a esta visión de sentir la tierra, de sentir la naturaleza, de estar en tu espacio sagrado de alguna manera, que decir, bueno, dejarnos llevar por los atractivos que a veces tiene la ciudad, pues no para todo mundo es estar estrictamente en el mejor espacio. Yo siempre he dicho, hay que cuestionarnos qué es estar bien y qué es estar en un mejor lugar, porque a veces hasta comes mucho más sano en la comunidad que en la ciudad. Yo quisiera agregar de repente también que analicemos desde el punto de vista de la diversidad, incluso en las problemáticas, porque actualmente todavía tenemos mujeres que viven en ese sometimiento, mujeres indígenas que de verdad ignoran completamente sus derechos y que están allá, sí, en sus comunidades o en una zona urbana trabajando, que desconocen sus derechos. Lucía, pero ¿cómo también se siguen desconociendo los derechos si ha habido toda una apertura? Por ejemplo, hablamos de un noticiario, de Notilenguas, hablamos de programas, hablamos de programas estatales, nacionales. ¿Por qué todavía nos falta reconocer? Porque esos programas no son pensados desde las mujeres indígenas. No son construidos escuchando a las mujeres indígenas. Aparte, creemos, cuando hablamos de mujeres indígenas, que es lo que platicábamos, pensamos en, es una mujer indígena y ya con esto... Y todas son iguales. Todas son iguales. Todas tienen las mismas necesidades. Claro. Todas no han tenido acceso a la educación, todas no ya están casadas bien jóvenes. No hablan español. Todas no hablan español. Y entonces empezamos a construir políticas públicas paternalistas, sexistas, racistas, porque no escuchamos a las comunidades para las cuales va dirigido. Hay algo bien bonito desde los derechos humanos que se ha planteado precisamente a petición de las propias mujeres y de los pueblos y comunidades indígenas. Dicen, a ver, todo lo que tenga que ver con nosotras, nosotros y nosotras, porque hay pueblos indígenas que tienen... con nosotros. Nos escuchan, porque si no nos escuchan, esto no sirve. Pero además, háblenme en mi lengua. Claro, muchas veces también... A eso iba. No es suficiente un programa, 2 programas en lenguas originarias, ¿no? Por ejemplo, también, por ejemplo, cuando dan una información
llámese internet, medios de comunicación, televisión y todo lo que de las redes sociales es en español. Sí. ¿No? Y dirías, bueno, pues que escuchen los derechos de las mujeres. ¿Cuándo y a qué hora? ¿No? Que digan, ahora, en mi lengua, si me das una información en mi lengua materna, ahí sí me entero cuáles son mis derechos. Porque hay conceptos dentro de los derechos de las mujeres que en las comunidades no existen. Entonces hacen ese caso omiso a los derechos que supuestamente se tenían que enterar. Porque además en cada lengua, que estamos hablando que náhuatl, totonaca, ¿qué otro pues más aquí en Veracruz? Popoluca, chinanteco, mazateco, mixteco, mije. Y por lo regular, la lengua que más se habla es náhuatl y totonaca. De hecho, casi siempre, ¿no? Por una visión estadística, pues siempre se atiende primero las lenguas mayoritarias y en menor medida, pues aquellas que tienen menos hablantes. Creo que son buenos pasos, sin embargo, sí hace falta mucho. Trato de ser positiva porque creo que como mujeres a nivel general se han hecho grandes avances, pero también tenemos que ser autocríticos y decir, nos falta mucho por hacer. Yo, por ejemplo, he planteado sobre la mesa del análisis, viendo lo que ha acontecido en mi región. Hablamos de derechos de las mujeres, solamente con las mujeres. Pero a veces cuando estamos en ambientes de violencia, también es necesario hablar de estos derechos de las mujeres con los hombres, porque quienes ejercen la violencia son los hombres. De repente, hay una anécdota, hace algunos años, fueron a dar una plática unas mujeres allá y las violentadas fueron las capacitadoras. ¿Por qué? Porque digo, con perdón de la palabra, pues eran las mujeres que iban a alborotar a las otras. Entonces, yo por eso digo, a ver, también hay que trabajarlo con los caballeros para que ellos conozcan, entiendan y respeten los derechos de nosotras las mujeres. Tienes toda la razón. Hay hombres, actualmente hombres indígenas, por ejemplo, ¿de qué zona eres? De la Zenaida? Zona norte del estado de Veracruz. De la zona norte del estado de Zongolica, por ejemplo, en cada una de sus zonas, ¿conocen a hombres indígenas que ya estén en este mood, en esta línea en la que ya tienen empatía, que son aliados también para estos derechos? Creo que vale la pena ser justos y reconocer, por ejemplo, en Zongolica, el Instituto Municipal de la Mujer, hace algunas semanas dieron una capacitación a los agentes y subagentes municipales, porque son la autoridad inmediata en cada una de las comunidades, para que ellos como autoridades, en su mayoría son varones, pero también hay mujeres. Eso te iba a preguntar, agentes, ¿y las mujeres dónde están? Mujeres, agentes y subagentes, bueno, ya hay más subagentes mujeres, porque ellos como autoridad inmediata en la comunidad son quienes van a aplicar. Yo recuerdo hace tiempo que cuando había un problema de violencia intrafamiliar, violencia doméstica, pues iban con el agente, ahí platicaban y trataban de mediar la situación. Hoy en día no, hoy en día la autoridad inmediata, el agente debe estar capacitado para saber que eso ya es un asunto que debe de pasar a la instancia, dependiendo del nivel de violencia, bueno, a la agencia del Ministerio Público o ante el Instituto de la Mujer. Entonces, me parece que es un avance porque ellos, como nuestras autoridades comunitarias, deben estar formados, deben estar capacitados y aplicar los derechos de las mujeres de manera adecuada. Geraldine, por ejemplo, la infancia, las niñas indígenas y las mujeres indígenas, adultas o las adultas mayores también indígenas, ¿van con los mismos derechos? No. ¿Cómo se...? Creo que, como platicamos, a ver, cuando hablamos de mujeres es un mundo de mujeres. Sí. Cuando hablamos de mujeres indígenas es otro mundo. Sí. Y cuando vamos hablando de cada una de las etapas de la vida es también más complicado, porque no podemos atender, el Estado no puede atender igual a las mujeres adultas mayores, indígenas, dependiendo también las zonas. Eso es algo bien importante, porque hay zonas, por la propia cosmovisión del pueblo, de la comunidad, que ella juega un papel importante, porque puede pertenecer a este consejo de ancianos, ya alguien que tiene mayor sabiduría, pero habrá una comunidad en la cual pues ya es una mujer adulta y ya no se le ve con el mismo respeto. Sí. Entonces necesitamos política pública específica dirigida a la circunstancia particular de la mujer indígena adulta mayor, dependiendo en la zona en la que se encuentre. Ahora, hay una particularidad con las niñas.
si bien no es homogenizar, porque cada una va a tener problemáticas de acuerdo a la situación económica, al acceso a la educación, Totalmente. al acceso a las tecnologías, Exacto. hay una particularidad, es que las niñas indígenas, de acuerdo a los estudios, este es un estudio de la UNICEF, Sí, muy bonito. como en general, vaya. En general, Sí. porque pues, tampoco no me voy a apropiar de una voz que no es la mía, de un espacio que no pertenezco. Sí, basado en estadísticas generales. Sí, porque eso también, luego la apropiación es cultural. una línea y la muy apropia- delgadita. Sí, es muy delgadita. Entonces, a ver, de acuerdo a las estadísticas de la UNICEF, las mujeres indígenas, niñas, empiezan a tener una mayor carga doméstica, porque pues, hay roles y estereotipos que se van enmarcando dentro de la O sea, crianza. ¿actualmente todavía pasa eso? Por supuesto. A pesar de todo lo que estamos mencionando. Sí. Y le sumas que el nivel educativo disminuye, porque como son las que tienen que estar pues colaborando con la mamá en el cuidado de las demás personas del hogar, no Sí. solamente del papá, hermanos, sino también de las personas mayores, entonces deciden dejar de estudiar para poder cumplir, porque aparte es una carga de trabajo muy extenuante. Si las mujeres en general cubrimos de acuerdo a las estadísticas, una triple jornada, ahora una niña que la esté cubriendo, y eso le sumas a este tema de la lengua. Me da miedo hablar mi lengua porque sé que me van a discriminar. Sí, voy a seguir siendo violentada. Porque me van a violentar, porque me van a excluir. Y le sumas aparte de que ya tengo que trabajar. Y no solo trabajar desde temprano en ir por la leña, en cocinar, sino también en algunas zonas, de acuerdo a la situación económica, pues llevar mis artesanías a la venta. Y caminos que en los cuales tengo que echarme 2, 3 recorridos. Claro. Entonces nos vamos dando cuenta cómo los temas se van complejizando alrededor de estas realidades, porque cuando hablamos de derechos humanos es algo bien importante, no tenemos que quitar de la mira que estamos hablando de personas. O sea, no estamos hablando solo de números, de estadísticas, sino de una persona, de una niña que ahorita seguramente no está en la escuela porque le tocó trabajar, pero no porque realmente quieran dentro de su propia familia, que eso es otro punto interesante de analizar, sino porque la situación económica es lo que las orilla. Y que dentro de estas violencias de las que estamos hablando, de las que estamos mencionando, siempre existen voces que nos representan, voces a distancia que tenemos aquí en Sororidades. El tema de hoy es los derechos de las mujeres indígenas, pero también hay voces a distancia. Piali, Kenny Casa en Itztuque, Nango toca María Nereida Cruz Martínez, Guanama Panitonati Nimislapalúa Camiac Paquilisli, Guanicanuchi Noyolo. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es María Nereida Cruz Martínez y el día de hoy los saludo con mucha alegría y con todo el corazón. Voy a compartirles un poquito de mi percepción sobre los derechos de las mujeres indígenas hoy en día y a lo largo de la historia, ya que en muchas de nuestras comunidades la mujer es comprendida como un tejido que interconecta el territorio, la trama espiritual, la social y la comunitaria. La discriminación y la violencia hacia las mujeres indígenas en muchas de nuestras comunidades se da en escalas y es muy importante combatirlas, desde la familia, desde la comunidad y la sociedad en conjunto. Por ejemplo, en mi comunidad la mujer no tiene voz ni voto. Todas las decisiones para un bien de la comunidad son tomadas por los hombres. Cuando existe alguna faena o cuando existe alguna celebración comunitaria, todas las decisiones son tomadas por los hombres. Pero cuando la mujer sí tiene voz y voto, cuando en su familia no existe algún miembro varón que pueda representarla. Y este patrón se sigue generando o se sigue realizando en la mayoría de nuestras comunidades en la Huasteca. Y es que, sobre todo, no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que México es aún un país machista. Pero esto lo podemos observar con gran frecuencia en nuestras comunidades donde existe pobreza y la alta marginación permanecen como signos estructurales. Lo podemos también observar en nuestras comunidades, en el hogar,
donde las mujeres indígenas son encargadas de actividades domésticas como la preparación de alimento, la limpieza de la vivienda, la recolección de leña, el acarreo de agua o el cuidado de los niños. Las niñas indígenas se incorporan desde muy temprana edad a estas actividades familiares, productivas y reproductivas, lo que constituye a uno de los principales obstáculos a su ingreso y permanencia en el sistema educativo formal. Claro que hemos visto avances, no todo es negro. Día con día las mujeres hemos generado cambios en la incursión de los espacios donde anteriormente solo era para los hombres, como el derecho al trabajo, donde hemos observado en muchas de nuestras comunidades, las mujeres salimos a laborar a otras ciudades más grandes, donde nos permiten desarrollarnos libremente y sobre todo a ejercer nuestros derechos. En mi opinión, falta mucho por avanzar. Falta mucho a que las instituciones públicas se involucren, llegar hasta nuestras comunidades y llevar temas como la prevención de la violencia de las mujeres y las niñas. En las escuelas, en las comunidades y sobre todo generar espacios donde las mujeres puedan participar sin ningún temor y ejercer sus derechos. Sin duda será un camino difícil de recorrer, pero de algo sí estamos seguras, que ese camino ha empezado a andarse. Tlaxcamatimiac, muchas gracias. Gracias por sus comentarios en cada una de nuestras plataformas, ya que estamos llegando también a cada rincón, no nada más de Veracruz, sino de México y en cualquier parte del mundo, a través de Radio Televisión de Veracruz. En este espacio de sororidades, en esta cuarta temporada, donde estamos abarcando el tema de los derechos de las mujeres indígenas. Y ya platicábamos con Geraldine, con Lucía, con Zenaida, el tema de la niñez, el tema de las niñas que han sido violentadas, que tienen esta doble carga en casa, que llevan todavía esta carga, que dejan de estudiar, que dejan de hacer muchas cosas por volverse también hasta cuidadoras, ¿no? Cuidadoras en sus espacios, en sus hogares. Así es, bueno, retomando un poco lo que mencionaba Geraldine, culturalmente en un hogar no hay esa carga de oficios. Más que nada es un apoyo colectivo que hay dentro de la familia. Por ejemplo, hay educación formal, que es lo educativo, educación informal y la educación oficial que se da también en las comunidades, dependiendo de la cultura cómo son. Por ejemplo, cuando el niño va creciendo, conforme pasa el tiempo, la mamá le va enseñando, si es niña, le va enseñando, por ejemplo, los quehaceres del hogar, pero no de una manera obligatoria, forzada, sino que más que nada lo que la mamá hace es que la niña, conforme vaya creciendo, vaya conociendo sus responsabilidades, también sus derechos, porque muchas veces... Pero lo hacen las mujeres. En este caso no lo hace papá o el hermanito varón. Es la mamá la que se encarga, por ejemplo, si sigue siendo parte de un sistema de machismo y patriarcal. Viene todavía multiplicándose la cuestión de roles, ¿no? De decir, eres niña y debes hacer cosas que históricamente han hecho las mujeres, y eres niño y tienes que hacer solamente el papá lo que... se va a encargar de enseñarle los oficios. A los niños. La mamá, los oficios de la casa. Claro que si se quiere involucrar con el papá tampoco no es impedido. No hay impedimento. Pero dejan de estudiar, Zenaida, muchas veces. Pero también, como dicen las personas, o sea, en algunos lugares no dejan, en algunos lugares los niños... Los padres de familia también están conscientes de que la educación es importante. Entonces, supongamos en la mañana, si tú entras a la escuela a las 8 de la mañana, levántate a las 7, mijito o mijita, vas por agua, regresas y hasta el cafecito, bebes café y te vas a la escuela. Y yo como mamá te llevo el lunch. Es como una mano vuelta que se hace dentro de la familia. El trabajo colectivo, el trabajo colectivo dentro de la familia. Pero aquí creo que es muy importante puntualizar que la culpa no es de la familia o de la comunidad cuando los niños o las niñas, que son la cifra mayoritaria, dejan la escuela, sino es por las propias circunstancias que están a su alrededor, de la pobreza. Es que tiene que haber un arrastre cultural. Tiene que haber esta labor
de apoyo, de colaboración familiar y comunitaria, porque si tú no lo haces, nadie va a venir a hacerlo. Y por otro lado, el hecho de que la hija o el hijo colaboren, por ejemplo, para el cultivo, para el desarrollo de la artesanía o algún tipo de labor que sirve para el sustento de la familia, pues le da a ellos mayores oportunidades de tener ingresos, que es una de las situaciones que hace que muchas veces los alumnos por determinado periodo dejen de ir a la escuela. ¿Por qué? Porque se fue a tocar, cuando los chicos son músicos se fue a tocar, porque es ayudante de albañil del papá, y se fueron a hacer una obra, pues dejó de ir a la escuela. Pero ahí es donde, insisto, la escuela tenemos que tener la capacidad para adecuar esas actividades familiares y comunitarias de tal suerte que los alumnos también sigan aprendiendo, porque el aprendizaje tiene que ser útil en cualquier circunstancia. Y ahí donde entra también la cuestión de los derechos de las mujeres, en el hecho de formar estas nuevas visiones, en este juego de roles, donde nosotros tengamos como maestros la capacidad de mostrarle a las alumnas y a los alumnos que son capaces de hacer cualquier cosa sin importar su género, para ir erradicando esta visión pues machista de que los hombres no lavan los platos o no lavan la ropa porque son hombres. No, siempre lo van a necesitar. Debemos ser personas funcionales en cualquier circunstancia. Y creo que en esa parte, pues sí, las maestras y los maestros tenemos una gran responsabilidad, porque es una forma también de incidir en esas nuevas generaciones y de ver esta visión de derecho en el que las mujeres podemos seguir adelante sin importar cualquier condición. Claro, y que no se tome también como explotación infantil, vamos, porque también en esta parte vemos en la calle a los niños, a las niñas que están acompañando a mamá, a papá, quizá de la manera más armoniosa y amorosa, pero al final de cuentas están teniendo un trabajo, están en la calle, se están exponiendo, están teniendo estas circunstancias que muchas veces decimos, bueno, debería de estar en la escuela, o esta pequeñita ya debería estar acostadita, o bueno, muchas veces vemos que venden flores, chocolates, en fin, todo lo que puedan tener. Dentro de estos derechos humanos para las mujeres indígenas, entonces la cuestión legal, ahí es donde también podríamos abarcar ese tema. Muchas veces se ven violentadas, se ven en la discriminación, en la violencia, en todas las violencias. Dentro con las mujeres indígenas, ¿a dónde van? ¿Qué hacen? ¿Con quién se acercan? Muchas veces no sabemos si hay colectivos o colectivas de abogados o abogadas indígenas que tengan pues el conocimiento de las lenguas o que puedan hacerlo. ¿Existen dentro de estos derechos? Sí, aquí es algo bien bonito porque cuando, digamos, que ya lo comentó la maestra, cuando hay un conflicto en la comunidad, porque lo que tenemos que entender es que el pensamiento de las mujeres indígenas que están dentro de su pueblo y comunidad, porque otro tema es con las mujeres cuando salen fuera de su pueblo y de su comunidad y se instalan en las urbes o en la ciudad, cuando hay un conflicto, a quien acuden primero es con su consejo, con sus agentes. O su agenta. Subagente o agente, el más inmediato. Porque tienen una visión colectiva. Es que es algo muy interesante, muy bonito que llega, porque cuando sienten una agresión o sufren una agresión, una discriminación, no la está sintiendo la mujer en ese momento, la está sintiendo toda la comunidad. Y por lo tanto hay procesos de entender no solamente la lengua, eso es algo bien importante, sino la cultura en sí misma de esta comunidad. El contexto cultural. El contexto cultural es sumamente importante porque hay comunidades, hay una comunidad, no es en México, es en otro país, en cuando una mujer ha sido agredida, el agresor no solamente tiene que pedirle perdón a esa mujer, sino a todas las demás mujeres de su comunidad, porque son agredidas de una manera indirecta por la agresión que sufrió una de sus compañeras, porque el vínculo que se tiene no es como un vínculo de las personas que tenemos un pensamiento occidental,
sino es un vínculo muy estrecho, muy unido, así como para los pueblos y comunidades indígenas, para poder hacer, que es lo que comentaba, para poder poner una casa, tienen que ver que en ese lugar específico, uno, tengan el permiso de la tierra, o en la zona de Sonora tienen que tener el permiso de la madre aire, porque si no, entonces no se pueden ubicar ahí. Lo mismo sucede en varios pueblos y comunidades indígenas, de entender que la violencia pues se arregla de una manera tomando en consideración sus usos y costumbres. No es que se perdone, porque eso también luego lo creemos de este lado con un pensamiento occidental, es que lo toleran. No, a ver, no. Están siendo respetuosos de la manera colectiva con la que se están integrando. Digamos, ese es como el primer vínculo. Después se va a, obviamente, hay zonas indígenas en donde tienen ministerios públicos itinerantes que buscan que hablen la lengua indígena con sus propios variantes lingüísticos. Nosotros desde la comisión tenemos delegaciones étnicas que buscan precisamente que cada una de las personas que estén enfrente de estas delegaciones hable la lengua. ¿En dónde se encuentran estas delegaciones? En Acayucan, Chicontepec, Papantla y Zongolica. Está fantástico. Entonces, y muchas veces muchas mujeres indígenas, por ejemplo, privadas de la libertad, no pueden hacer sus trámites, no pueden hacer más por ver su caso o sus temas, precisamente por esta falta de comunicación y por esta falta de empatía que hay con muchas otras personas. De ahí la importancia de que se sigan fomentando la formación de intérpretes y traductores en materia de procuración y administración de justicia, porque no solamente para que asistan en un momento dado, sino para que se pueda tener de manera permanente y con esta visión de que existan mujeres capacitadas como intérpretes para asistir a las propias mujeres. Y que tenga la variante dialectal, lo que me comentábamos. Eso es fundamental. Que además, ahorita con la violencia obstétrica que existe, esto es muy, muy importante de estas intérpretes y traductores, porque, por ejemplo, es necesario que haya mujeres, intérpretes y traductores, porque ellas han pasado por esas circunstancias. De ahí se conocería, por ejemplo, qué es una violencia obstétrica, ¿no? ¿Dónde sucede más las violencias obstétricas? Muchas veces las mujeres prefieren irse con una partera que ir al hospital por la forma en que les dicen, no saben, por ejemplo, qué es una dilatación cuando una mujer se va a aliviar. Está dilatando, pero la mujer no entiende qué es dilatación. Entonces, cuando pasa ciertas negligencias médicas, muchas veces la mujer se queda callada. Sí, traductores en el ámbito de salud, que estén formadas de manera muy específica en el lenguaje que se ocupa en ese ámbito, porque muchas veces te pueden decir una cantidad de términos médicos que no se van a entender. Volvemos al tema. Ese es otro lenguaje. Si en español muchas veces no tratamos o no comprendemos algunos términos, en una lengua es como esta doble parte que tenemos que hacer. El tiempo se nos está acabando. Yo sé que hay muchas por decir, pero vamos a cerrar con un mensajito muy breve de cada una en este tema de los derechos de las mujeres indígenas. Por favor, Lucía. Pues este pechingo te tapuas que un camía clamantletlen panova un paitechtualtepeme y canto más igual ni me siguame no so pues la tefan nigan titlapova y mía te chiva un pato al tepeme pues cualtes te yeclalis que no chitlen panova. Pues yo agradezco mucho la oportunidad de estar dialogando ahorita acerca de estos temas que suceden en nuestras regiones indígenas, específicamente con las mujeres, que nos damos cuenta que hay muchas problemáticas que todavía hay que seguir trabajando. Y bueno, desde luego que en tanto lo sigamos dialogando y podamos seguir trabajando juntas en esta visión de sororidad en la que cada una de nosotros, desde nuestro ámbito, el jurídico, el educativo, los medios, todas en una misma cruzada, creo que poco a poco iremos superando estas problemáticas e ir construyendo una mejor sociedad.
para nosotras, las mujeres indígenas que tenemos la oportunidad de estar profesionalizadas, pues seguir trabajando con nuestras hermanas, aquellas que no han tenido esta oportunidad, porque es parte de nuestra responsabilidad. Decirnos que tenemos una profesión, que tenemos una carrera, nos debe llenar de compromiso para decir, si yo he podido salir adelante, tengo que hacer algo para ayudar a mis hermanas mujeres indígenas de cualquier región de mi tierra o hasta donde mis alcances me lo permitan. Muchísimas Muchas gracias. Lucía Tepoli Ortega, profesora de telesecundaria y también de la Sierra de Sangolica. De la Sierra de Sangolica y bueno, también exdirectora de la Academia Veracruzana de Lenguas Indígenas hace algunos ayeres. Y por supuesto. Geraldine Sánchez. Gracias. Bueno, creo que lo que hay que dejar, lo que me gustaría dejar como mensaje es esta parte de cuando pensemos en las mujeres indígenas, no pensemos en víctimas, sino que en mujeres que son partícipes de una vida comunitaria, que tienen un papel importante, preponderante, dentro de su propia comunidad, dentro de su propia integración, que son salvaguardas de sus usos y costumbres y que gracias a ellas pues todavía tenemos cierto patrimonio cultural intangible como son nuestras lenguas, bueno, sus lenguas, que ojalá fuesen nuestras en algún momento, los bordados que tienen un significado muy particular y sobre todo esta conexión tan fuerte que se tienen con su propiedad comunitaria, ¿no? Con sus tierras ancestrales y que nos falta mucho por hacer, pero que indiscutiblemente no podemos seguir avanzando hacia la igualdad de género si no vamos de la mano con ellas. Si las políticas públicas, si la generación de programas no están ellas vinculadas, porque entonces nuevamente estamos como quitándole una patita a esta mesa que es necesaria para tener esta gran diversidad y que nos falta mucho por hacer, por supuesto, pero que esto quede solamente como este engancho para que puedan seguir conociendo más al respecto. Estoy segura de que sí. Gracias, Geraldine Sánchez Morales, de la Unidad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz. Muchísimas gracias. Zenaida. Pues Carla, Tlaxcamati, Tlaxcamati, Huanicane, Niquinoilea Neto, Huampoyugua, Sihuame, Tename, Chpucame, Sihuapilme, Ma, Kimatica Tlaque, Intechpuitle, Moneque, Matise, Papa, Monochi, Moneque, Quintlepanitase, Matech Tlepantaka, Guano, ¿qué te tlepanitase? Tisihuame. Bueno, Carla, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí contigo y la verdad, para mí es un grato también decirles a las mujeres de las comunidades indígenas que pues conozcan los derechos de las mujeres, que también accionen para que los derechos de las mujeres se ejerzan dentro de las comunidades, que se respeten las niñas, las señoritas, señoras, pero también que se den a respetar y que nos demos a respetar y respetando a los demás. Y sobre todo haciendo esta gran comunidad. Muchísimas gracias, Zenaida Montiel, antropóloga, lingüista, también promotora cultural y lingüística de las lenguas de México, locutora, también colega del Cenzontle y de Notilenguas. Y que nos sigan escuchando. Y que nos sigamos escuchando. Y también que nos sigamos viendo a través de Sororidad FES, hoy hablando de los derechos de las mujeres indígenas. Ya sabemos que nos encontramos en la próxima. Gracias a nombre de todo el equipo, de toda la familia de Radio y Televisión de Veracruz. Hasta pronto.